Entonces, el tema es, la carne es débil. Este es un tema muy extenso, solamente voy a dar, como decimos, una chispita, pero daré lo que Dios ha puesto en mi corazón. Alabado sea Cristo. Estas son las palabras aquí en esta parte bíblica, en este mensaje, en este versículo. Son las palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció la noche anterior a su crucifixión, cuando Él reunió a sus discípulos en el jardín del Getsemaní y les hizo esta solicitud de velar y orar para que no entraran o cayeran en tentación. Era una noche crucial para Jesús, era una noche de vigilia, era una noche de oración, las tinieblas estaban palpables, rodeando por todo sitio, por todo lugar, por todo lado, porque se acercaba el momento en que el Señor fuera a ir a la cruz. Todos los discípulos debían de permanecer despiertos y orando, pero Jesús los encuentra quedándose dormidos, y este relato bíblico nos enseña como cristianos la importancia vital de la oración en nuestra vida personal de cada uno de nosotros, sin excepción alguna. Nuestro deber, lo dijo y lo repitió nuestro Señor Jesucristo, que oráramos sin desmayar, que oráramos con perseverancia, con insistencia, con esfuerzo, como sea, pero todos como hijos de Dios no podemos dejar de orar. En la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 17, muy conocido, nos dice: orad sin cesar. Amén. Esto nos indica que la oración es para todo tiempo, sea un buen tiempo o un mal momento, bueno o malo, pero hay que orar. No nos podemos confiar de nosotros mismos, ni de los años que llevamos convertidos a Cristo, ni del ministerio que ejerzamos, que ejercemos, de nada. La orden del Señor es orar para que nos fortalezcamos en el Señor y así poder vencer toda tentación y ataque del enemigo, de los enemigos que nos son ocultos y que muchas veces ignoramos, unos por desconocimiento del mundo espiritual y otros porque se descuidan, sabiendo que hay tinieblas y demonios que nos acechan, que el Señor los reprenda. Y que no son cualquier cosa, son, la palabra describe como potestades, principados, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes de maldad en las regiones celestes, en fin, y por ende la advertencia de Jesús de Nazaret hacia nuestra debilidad en la carne. Esa noche, en el Getsemaní, Jesús exhortó a los dormilones, comenzando por el apóstol Pedro, dejándonos bien claro en esta porción bíblica que no podemos vivir una vida espiritual superficial, light, ligera, sin esfuerzo, porque si se vive por las orillas y no en la profundidad, esta carne, la suya y la mía, que es débil, nos puede tomar ventaja y el enemigo puede aprovecharse para llevarse el alma para el infierno, que el Señor lo reprenda, porque existe una gran lucha entre la carne y el espíritu. Esto suele ser un combate, podríamos decir, es diario. El apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 5, verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, alabado sea el Señor, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, o sea, que la lucha es entre lo físico y lo espiritual. La Biblia también describe en Miqueas capítulo 7, versículo 5, dice allí la palabra del Señor: de la que duerme a tu lado, cuídate. Y esa no es su mujer, amén, la que tiene, de la que tiene que cuidarse, o tal vez el cónyuge, sino, amén, de la carne. Hay que cuidarse bastante. Esta carne nos acompaña todo el tiempo, vive con nosotros, duerme con nosotros, almuerza y cena con nosotros, es nuestro estuche corporal,
pero para nada es confiable. Cuidémonos de ella. La carne es débil. Débil quiere decir que es floja, flojita, que cede con facilidad, que tiene ausencia de fuerza, tiene poca resistencia espiritual y por tanto es fácil de manipular. Amén. De ahí usted ve cómo muchos caen en la drogadicción, porque la carne es débil, en el alcoholismo, en la prostitución. Muchos cónyuges son infieles a su pareja, a su esposo o a su esposa y caen en el adulterio y así la lista es larga, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se debe a la debilidad que hay en la carne. En ella ninguno de nosotros nos podemos confiar, vuelvo y lo repito. Por eso hay que mantenerla espiritualmente crucificada a la obediencia de Cristo, aleluya, sujeta a su palabra. Por eso no podemos perder de vista la palabra de Dios, que es la voz de Dios, y ejercitada cada día. Nosotros tenemos que mantener esta carne también ejercitada en ejercicios espirituales, en la piedad, como dice, ejercitados en la piedad, la palabra del Señor. Amén. Hay que sujetarla, hay que someterla, hay que controlarla con el poder de Dios, como el que practica un deporte todos los días. Así, igualmente hay que sujetarla a la oración. La carne muchas veces te puede decir, hoy no ores, mira cómo estás de cansado, de cansada, mira, consiéntete un poquito, no necesitas tanto extremismo, dicen muchos por ahí, no necesita doblar tanta rodilla, diga, pero usted sí que ora, uy, qué oradera, toda hora de rodilla, por ahí aclamando, moviendo los labios, descanse, le dice la carne, hoy no ores, no lo hagas más, y hasta internamente le puede decir tranquilo, tranquila, mañana será otro día, acuéstese así, ya oró por la mañana, duerme, ronque, y ronque parejo, a pierna pelada, ronque, tranquilo, no se preocupe tanto. Y así por el estilo, le va diciendo, qué afán, no se afane tanto por orar, oraste ayer, antier, anteayer, en la mañana. Mire, esto es así. Hay un hablar de las tinieblas y se dirige directamente a la pesadez de esa carne y la carne que no quiere nada de esas cosas. El espíritu quiere orar, pero la carne quiere dormir. El espíritu nos impulsa a ayunar y la carne lo que quiere es comer y comer y comer, porque ahí mismo saca disculpas, que le da úlcera, que le da de todo, pero ya no quiere nada. Por eso hay que crucificarla espiritualmente a la obediencia de Cristo. Y así sucesivamente, a muchos el diablo les habla al oído y los va arrullando día por día, hasta que llegan a tal descuido, poder en el Señor, que se les ha pasado el tiempo y largo tiempo sin tener una comunión íntima con el Señor. Los afanes y carreras de esta vida los han ahogado, sin darse cuenta que han caído en la tentación, que han cedido al pecado, no se dan ni siquiera cuenta cuando ya están embarcados en ello, que no algo tremendo, que no debieron, en lo que no debieron haber caído, pero llegó el momento en que no se dieron ni cuenta a qué hora lo hicieron, cómo lo hicieron y por qué lo hicieron, porque estaban prácticamente en los caminos del Señor, haciendo la obra del Señor, corriendo para un lado, para el otro, una invitación, otra invitación, una actividad, otra actividad, un compromiso, y esas vidas supuestamente con tantos compromisos en lo personal con Dios, en cuanto al secreto con Dios, ahí no había absolutamente nada, o no hay nada. Mera apariencia de supercristiano, de superhombre de Dios, de supermujer de Dios, y así andan muchos llamados iglesia del Señor, iglesia de Cristo, que se piensan ir para el cielo descuidados espiritualmente. Es una exhortación para toda aquel que me escucha y para cada uno de nosotros a cuidar nuestra vida espiritual, porque el enemigo, que el Señor lo reprenda, es audaz, es sagaz, es astuto, y por el portillo que se le abra, la puerta que se le abra, por ahí entra, que el Señor lo reprenda. Entonces hay mucha gente
que son mero programa físico, mera portada, pero escasea la esencia espiritual que se movía en la iglesia naciente, en los primeros cristianos llenos del Espíritu Santo. Hay que volver a ese primer amor, hay que volver a ese tiempo, esos primeros cristianos llenos de ese amor de Dios, de esa comunión con Dios, de ese anhelo de Dios, de ese deseo de buscar a Dios, de esa ansiedad, de ese gozo de sentir la presencia del Señor. Déjeme decirle, amados, sin la oración diaria y la integración con Dios, no tenemos absolutamente nada. Estaremos huecos y vacíos espiritualmente. Cristo nos dejó su propio ejemplo, como Él apartaba horas de oración dedicadas exclusivamente orando a su Padre. Y Él era Dios, o es Dios. Y nosotros somos carne y carne débil. Por eso el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Que el Señor lo reprenda otra vez. Bendito sea el nombre de Jesús. Buscando a ver a quién ve por ahí mal ubicado, que ya lleva días flojito, que bendito el nombre del Señor, que no está en su juicio cabal espiritualmente. Preguntémonos nosotros, ¿cuántas horas separamos para tener una verdadera comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo dedicamos para tener un encuentro con el Dios del cielo? Quiero ser sincera en esto, pero yo veo a mucha gente cristiana emprogramada con muchas cosas terrenales, como hacía Marta, la hermana de María, deseosa de hacer cosas para el Señor, de atender al Señor, de hacer esto para el Señor, pero Jesús no le elogió a ella esa actitud, ese comportamiento, no, él no le tiró florecita ni le aplaudió. Él, al contrario, la exhortó. El Señor elogió lo que María, su hermana, hacía, y era estar cerca de Jesús, atenta de Jesús, sentada a los pies de Jesús, atenta a su voz. ¿Qué iba a decir el maestro? ¿Qué iba a ¿Qué iba a decir Jesús? ¿Qué traía Jesús? Porque lo más importante es sentir cerca la presencia del Señor y estar cerca la presencia del Señor. Podemos hacer muchas cosas para Dios, pero Dios quiere la esencia de nosotros hacia Él. Alabado sea el Señor. Como Marta, hay muchos ocupados con muchas actividades por ahí, por allá, con muchos compromisos en toda parte. Parecen que fueran Dios al mismo tiempo aquí, allá y en todo lugar, con metas que muchas veces son para quedar bien con el hombre. No digo que no se puedan hacer cosas, se hacen cosas, pero primeramente está la vida espiritual y la comunión con el Señor. Pero mucha gente quiere quedar bien con el hombre y eso a Dios no le agrada. Eso ha disgustado al Señor. Amén. Bendito sea el Señor para siempre, porque muchos quieren quedar bien delante del ser humano, pero quedan mal delante de Dios. Muchos están descarriados dentro de las mismas congregaciones porque su vida de oración es nada, es insuficiente ante las luchas que representan las tinieblas. Su oración no les alcanza para hacerle frente a la batalla más pequeñita. Y a muchos el enemigo los tiene cercados, sitiados, para darles el zarpazo final en cualquier momento que el Señor tenga misericordia, porque Él sabe que están debilitados, que no poseen fuerza espiritual para nada, que son mero coco, solo estuche, mera fachada, pero nada por dentro de Él. ¿Qué tanto hay de Dios en cada uno de nosotros? Aleluya. Para permanecer fieles, para permanecer firmes y para estar atentos, porque en cualquier momento el Señor viene. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre. Que el Señor reprenda una vez más las tinieblas, porque ese no pierde tiempo. Él está observando, y hay gente que se le olvida que hay un mundo espiritual que lo observa. El de los ángeles de Dios, gloria a Dios, y la presencia del Señor. Pero el otro mundo espiritual de las tinieblas observa, y el diablo, que el Señor lo reprenda, sabe cómo estamos usted y yo en este momento delante del Dios del cielo. Por eso no se le haga raro y tristemente vemos
ver caer a fulano, a sutano, y surgen muchas preguntas. ¿Y por qué pasó esto? ¿Qué pasó con el hermano, con tal hermana? ¿Pero qué sucedió? La respuesta es muy sencilla. Pasó por puro descuido espiritual. Muchas cosas haciéndose, pero en la esencia no había realmente una comunión con el Señor. No la había. Poca búsqueda profunda del rostro del Señor, mucha superficialidad, mucha apariencia de piedad, mucho tilín y nada de paletas. Dios nos ayude a todos para permanecer despiertos espiritualmente, vigilantes, como lo hacían los escuadrones de guardia que dirigía, por ejemplo, Nehemías, reconstruyendo los muros de Jerusalén. Estaban metidos de lleno a vigilar la obra que se estaba haciendo. Sabían que habían enemigos contra el proyecto. Alabado sea el Señor. Y usted sabe que usted debe vigilar la obra que Dios inició en usted y en mí. Hay que vigilarla. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que hay que cuidar de ella. No nos descuidemos, porque el enemigo quiera llevarse más de uno, no solamente bajarle de la vida cristiana, del ministerio, sino llevárselo al infierno. La sangre de Cristo nos cubra. Me imagino que cuando Nehemías, todos en su carne estaban cansados, trabajaban mucho reconstruyendo esa muralla, porque la carne se cansa, pero se esforzaban para ser vigilantes y no dormidos como el combo de dormilones que acompañaban a Jesús en el Getsemaní. Y en cuanto al acompañamiento espiritual de esa noche, en ese Getsemaní, Jesús estaba solo, librando una lucha solo en oración, porque los intercesores que el Señor invitó al Getsemaní estaban y no estaban a la vez. Eran mero bulto de carne, débil, somnolientos, pero también hay que poner de nuestra parte y sacudirnos del sueño espiritual. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, en el versículo 14, despiértate tú que duermes. Aleluya. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Gloria. Aleluya. Sabemos que el mismo Señor Jesucristo nos dijo que estos son días finales y muy peligrosos, e incluyendo el estado espiritual de la iglesia que va a ser raptada. Amados hermanos, estamos viviendo días difíciles en todas las áreas, pero como pueblo de Dios que estamos esperando la venida del Señor, debemos poner por obra las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice hoy en este texto en Mateo, alabado sea el Señor, aquí en el versículo, Mateo 26, versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación, para que no caigamos. El Señor Jesucristo fue tentado por Satanás, que el Señor lo reprenda, allá en el desierto cuando él inició su ministerio, pero él no cayó en pecado. Él pasó todas esas tentaciones y le mostró la palabra, porque escrito está. Así también nosotros podemos vencer las tinieblas, y cuando venga la tentación, en vez de ceder y caer, le seremos valientes y esforzados y le decimos no, porque escrito está. Alabado sea el nombre del Señor, y sacar los textos para enviar palabra y reprender las tinieblas y todo lo que se atraviese por ahí, porque esta carne es débil. No descarto, por ejemplo, ningún programa espiritual que se haga, eso es bueno también, pero déjeme decirle que la verdadera búsqueda y encuentro con Dios se hace a puerta cerrada, a solas con el Señor, allí donde hay un espacio, amén, allí donde hay un lugar donde usted separa ciertas horas o ciertos días o cierto tiempo para tener un encuentro con el Dios del cielo. Usted saca una cita, mejor dicho, usted se esfuerza, no sé cómo lo hará, pero hay que hacerlo, porque se necesita tener un tiempo a solas con el Señor, porque allí es donde se recibe la fortaleza del cielo, dirección espiritual, revelación de las cosas grandes y ocultas que no conocemos. Allí es donde se revela lo que nadie te puede decir, ni en las noticias, ni el amigo, ni el hermano, no. Y Ramaya Hamasuika, es allí donde Dios le muestra a uno, le revela, le habla, el Espíritu se manifiesta.
Y si lo hace en ayuno, sí que es más rico y más sabroso y más efectivo y eficaz. Pero como la carne es débil, ay, para que ayune, hay muchos que ellos, mejor dicho, se enferman cuando escuchan la palabra ayunar. Yo doy gracias a Dios porque todo hay que decirlo. Y Dios sabe que vivo agradecida. Porque en la obra en que estuve por muchos años, amén, la cual llevo en mi corazón, porque Dios es el dueño de esa obra y de cada uno de nosotros, me enseñaron a muchas cosas que llevo guardadas en mi corazón. Gracias a Dios y a esa obra en general y a esos líderes realmente, y especialmente en mi país, Colombia, donde Dios me permitió ser formada, que me enseñaron a buscar a Dios, que había que buscar Mashika, que había que buscar a Dios, que había que ayunar, que había que orar, que había que estar de la mano con el Señor. Yo le agradezco a Dios eso y todos los días le doy muchas gracias a Dios porque vivo agradecida con el Señor y por todas las experiencias que he tenido, y hasta aquí Dios nos ha ayudado, tanto a mi esposo y a mí, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios, y siempre humildes, diciéndole al Señor, porque somos carne, que nos ayude a seguir adelante y que nos guarde, y ante todo, que nos sacuda, porque no queremos estar dormidos, queremos estar despiertos espiritualmente, porque se necesita la vida espiritual en medio de este mundo de tinieblas. Santo el nombre del Señor. Hay que dejar tanto programa humano, tanta competencia que se ve, que uno observa en el pueblo de Dios, a ver quién tiene más récord Guinness de hacer cosas y mostrar los grandes logros materiales. Yo lo que veo a veces es eso, que meterse de verdad a oír la voz de Dios, a entregarse, a humillarse delante de la presencia del Señor, a tener experiencias espirituales con el Señor, porque por esas experiencias tenemos sí que afanarnos, ya que son las que forman en nuestra vida columnas de contención cuando soplan los vientos huracanados, los ciclones, los tornados, todo esto que se llama situaciones adversas llegan golpeando nuestra vida, que van llegando al paso de nuestra existencia, y solo podremos estar preparados cuando tenemos una vida sólida en oración continuamente y una relación íntima con nuestro Creador. Yo, por ejemplo, lo que diga el diablo por ahí, a mí no me interesa. Lo que más me interesa es tener comunión con Dios. Esa comunión con el Señor, a usted no se la quita nadie, ni la lengua más larga, no se la quita nadie, ni que se diga, se haga por aquí, por allá, no, porque usted sabe que usted tiene una comunión con Dios y sabe quién es Dios. Amén. Y está confiado en el Señor, tiene la certeza, así que usted vive, gloria al Señor, en paz con el Señor y con gozo, de verdad, en Cristo Jesús. La Biblia registra testimonios tristes, gloria al nombre del Señor, de hombres, amén, que cometieron pecado, que le fallaron a Dios y a los suyos por causa de la debilidad de su carne. Está el caso, por ejemplo, del rey David, un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios, pero con debilidades en su carne, cometiendo pecado sexual, de adulterio con Betsabé, todos lo sabemos por la historia, autor intelectual del homicidio de Urías Eteo, esposo de Betsabé, etcétera, etcétera. Por eso usted ve el Salmo 51, y en ese salmo el rey David expresa su tormento mental y le suplica perdón a Dios por estos actos cometidos por causa de la debilidad de su carne. A la carne no se le puede definitivamente dar lugar absolutamente para nada. Y lo encuentra humillado, pidiéndole allí, amén, perdón a Dios. De hecho, Dios lo perdona en su misericordia, pero vemos cómo el enemigo lo enredó tanto que lo hizo un adúltero y un homicida. Santo de Israel. Hay que mantener esta carne que es débil, sujeta, una vez más, vuelvo y repito, a la obediencia a Cristo y en crucifixión permanente. No podemos dejarla libremente, no. Ella tiene que estar espiritualmente crucificada
porque ella es como las bestias del campo, indómitas. Sin Cristo la carne es salvaje, comete actos de barbarie, la carne es como una fiera. Y si no, mire cuánto pecado de lujuria y lascivia se mueve en este mundo pecador. Yo he visto la mirada de hombres y mujeres lujuriosos que con sus ojos desvisten al que tienen al frente. Una cosa impresionante. Gente endemoniada, lleno de pura carnalidad. Por eso, como pueblo lavado con la sangre de Cristo, hay que andar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. La carne, que es débil, solo quiere todo lo de este mundo, todo lo de esta tierra, todo lo terrenal. Y la Biblia dice en Colosenses capítulo 3, verso 5, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En la palabra de Dios existen unas listas, mire, hay unas listas de pecados que le impiden al hombre entrar al reino de los cielos. Entre ellas está la de los pecados de la carne. Usted la encuentra ahí en Gálatas capítulo 5. Leámoslo un poquitico. Vamos a Gálatas, allí le invito. Gálatas capítulo 5, en el versículo 19 en adelante, usted puede leer y vamos a leer aquí también. Dice la palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son, oiga bien, están las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero dice también, alabado sea el nombre del Señor, en el versículo 22, y vamos a leerlo hasta el 25, más el fruto del Espíritu es amor. Esto es lo que debemos de tener nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 9 frutos del Espíritu Santo. Pero los que son de Cristo, ahí viene, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Sí se puede tener un control de esta carne estando en Cristo Jesús. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Todo eso son la obra de la carne. Así que la carne para nada aprovecha. Y las listas de pecados, hay muchas más en la Escritura. Léase, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Toda esa listica que lanzan a todos aquellos que lo practican al infierno. Apocalipsis 22, 15 también, allí hay otra lista. Así que tenemos una lucha continua con nuestro viejo hombre, con nuestra vieja naturaleza, esa naturaleza pecadora, poder en el Señor. Y a veces hay momentos que quiere, si nos descuidamos, volver a florecer por ahí. Y si nos descuidamos en lo espiritual, comienza también el cobre a pelarse. Y uno dice, uy, me sorprendió el hermano, pero ¿qué pasó? ¿Qué comportamiento? ¿Qué palabra? ¿Qué fue que sucedió? Porque somos carne. Y para que eso no nos vuelva a suceder, tomemos muy en serio el consejo de nuestro Señor Jesucristo. Ya el hombre viejo ha pasado, tomémoslo bien en serio, lo que nos enseña nuestro Salvador Jesucristo, y velemos por nosotros mismos orando. Velemos en oración. A veces oramos por fulano, nos piden oraciones y esto está bien, y clamamos por el uno, por el otro, pero usted sí ora por usted mismo. Oramos por nosotros mismos. También hay que orar y reprender y echar fuera lo que no es de nosotros, lo que no nos conviene ni agrada al Señor, para que Dios cada día nos guarde y nos ayude. Hay que orar por nosotros mismos también, y para que Dios nos guarde de volver atrás o quedar ensartados por ahí en alguna patraña del diablo. Poder en el Señor cuando ya estamos a las puertas del sonido de la final trompeta. Gloria. La venida de Cristo se acerca, amados. Bien, dice la palabra en el Apocalipsis, gloria al Señor, Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto.
retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Alabado sea el nombre del Señor. Sigamos peleando esta batalla de la mano con el Señor. Dejemos los afanes y la pereza y avancemos hacia la meta. Solo se puede conseguir en Cristo Jesús. Por otro lado, esto no se puede conseguir, ni es posible. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando Cristo vive en mí y en usted, en cada uno de nosotros, todo lo que yo soy y lo que gira a mi alrededor y al su alrededor, gira en base al fundamento que es Cristo. Por eso Pablo en este texto de Gálatas 2:20 sigue diciendo que lo que ahora él vivía en la carne, lo vivía en base a la fe del Hijo de Dios, el cual lo había amado y entregado todo por él. Santo el Señor, porque eso fue lo que hizo Cristo, darlo todo por nosotros. ¿Cómo pagarle mal al Señor? Dios nos guarde. Hay que estar todos los días, vea, aferrados de la mano del Señor en su grande misericordia. Alabado sea el Señor. Si no vivimos en pos del Señor, estaremos perdidos. Y habrán pérdidas que darán mucho dolor en el corazón y no ganancias. Así que, hermano, hermana, yo te pregunto, ¿quién te acompaña en tu Getsemaní? Volvemos a recordar al Señor Jesucristo. ¿Quién te acompaña en ese Getsemaní? ¿Cómo están esos intercesores? ¿Cómo está ese líder que tienes al frente? Espiritualmente con Dios, ese pastor, ¿cómo está espiritualmente el que te dirige? ¿Cómo se encuentra espiritualmente? Porque cuando uno no tiene nada dentro, nada puede dar. Estamos huecos o vacíos, pero cuando hay de Dios hay mucho para dar. Por eso llenémonos de la presencia del Señor cada día más. Porque déjeme decirle que esa noche en el Getsemaní, Jesús no tenía con quién contar. Su oración al Padre fue la que lo fortaleció. Prácticamente estaba solo. Oremos para que Dios levante intercesores que escasean para este tiempo. Yo no sé si usted ora, pero hay que orar por intercesores, porque hay gente de pronto que no está, que no se nombra mucho ni se ve mucho, pero para orar yo conozco gente muy buena y me gozo por ello. Yo conozco en mi país, Colombia, y bueno, no voy a decir nombres, pero conozco gente que sé que ora por la salvación de las almas, que ora por todo, que ora por nosotros, y muchas veces en el Espíritu puedo sentir esa oración y digo, qué lindo, porque hay gente que clama, intercesores, que se multipliquen esos o esas, alabado sea el Señor. Definitivamente, Cristo es un modelo a seguir en ello y en todo, y que los débiles sean fortalecidos en el Señor y los creyentes y los inconversos sean libres de toda religiosidad. Amigo y amiga, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Ponga la mirada en Dios y no en los hombres, porque como hemos oído, la carne es débil y el ser humano puede fallar. Su esposo o su esposa puede fallar. Su mejor amigo, su mejor amiga puede fallar. El profesor del ecole, de la universidad puede fallar. El pastor puede fallar, el vecino puede fallar, y así la lista es larga, pero el único que no nos puede fallar es Dios, porque en Él no se halló pecado, porque Él no falla. Confíe en Él, que no, Él jamás te fallará, Él nunca te faltará, Él no te fallará, Él nunca nos fallará. Hasta aquí por lo menos Dios nunca me ha fallado, porque Dios es fiel y es santo. Alabado sea el Señor y alabado sea su nombre. Ponga su mirada en el Señor, como dice la escritura en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, y fortalezca su fe en Dios, porque como hay tanto profesionalismo ya en las cosas que se hacen para Dios, se ha perdido el temor a Dios y el primer amor. Y lo que estamos viendo es puro descuido espiritual, pura apostasía, que por ende es la caída del creyente y de cualquiera que esté en eminencia, el descuido espiritual. Dios nos ayuda y no nos deje de realmente quietos,
ni reposados, ni tranquilos, hasta que no demos la talla espiritual que Él quiere en cada uno de nosotros. Esforcémonos y ánimo firme para buscar a Dios, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Amén. Lo dice Romanos 13:11, gloria al Señor. Muchos andan con Cristo, pero le fallaron al señorío, le fallaron al Señor, digámoslo así. Judas Iscariote andaba con Cristo, era el tesorero, un tesorero de esos bien carnales, lleno de avaricia por el dinero, tan mal andaba que fue capaz de vender a Cristo por unas cuantas monedas de plata, por un precio, poderoso el nombre del Señor, pero le falló. Pedro también le falló al Señor, negándolo 3 veces. Somos carne. Y así muchos andan como Cristo y de repente se oye, por eso escucha, no se le haga raro ni extraño, cuando de repente escucha el estruendo, que le falló al Señor fulano de tal, que le falló, que cayó, porque somos carne, porque hay descuido y no podemos confiarnos en nosotros mismos. Hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado y este es el tiempo de buscarlo con mayor intensidad porque Cristo viene pronto. Y tú, amigo y amiga, te invito para que aceptes a Cristo hoy como el Señor y Salvador de tu alma que mora en esta carne débil. Cristo quiere salvarte, quiere salvar tu alma y ayudarte a crucificar toda carnalidad hasta el día en que nos vamos de esta tierra contaminada por el pecado. Así que te invito para que hagas esta oración de fe y inclino por un momento en reverencia a tu rostro y repite en alta voz conmigo esta oración y dile: Jesús de Nazaret, en esta noche o en esta hora, yo te pido perdón por todos mis pecados. Abro mi corazón para recibirte como mi Señor y Salvador. Lávame con tu sangre preciosa. Límpiame de toda mi maldad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y ayúdame, Señor, a ser fuerte, a estar firme, a tomar el dominio, el control de esta carne. Toma, Señor, en mi vida tu señorío en mi ser, Señor. Y te doy gracias por la salvación. Amén. Démosle gracias al Señor por la palabra y por aquellas almas que sé que en su misericordia, por estos medios, han aceptado a Cristo y aceptarán a Cristo como su Señor y Salvador. Padre bueno, te doy muchas gracias por cada vida que ha estado atenta a la palabra, por los que van a escuchar tu palabra, por aquellos que se han convertido y los que se convertirán, Señor. Te ruego que tú les fortalezca la carne débil, Señor, pero tú eres un Dios de poder. El único que tiene control sobre ella eres tú, Señor. Te ruego que seas propicio a la necesidad y la honra y la gloria son tuyas. Rompe cadenas, yugos, ataduras, ligaduras. Los que están enfermos, sánalos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret y libértalos de toda cautividad, Señor. Ató la mente a la obediencia de Jesucristo de cada vida para que tú seas, Señor, Señor de ellos, para que tú tomes el control y los guíes y los dirijas. Y aquellos que ya llevamos años en la vida cristiana, guárdanos como hasta aquí nos has guardado, que permanezcamos firmes y que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, Señor, que hemos peleado la buena batalla y hemos, oh Dios mío, coronado, Señor, hasta llegar al reino de los cielos, Señor. Esa buena batalla, esa pelea, Señor, permanente, podamos nosotros con tu ayuda seguirla luchando y de tu mano bendita seguir en victoria, en triunfo y en bendición. Gracias te doy, Jesús. Amén, amén. Que Dios me los bendiga mucho y un abrazo para todos ustedes. Amén.